Hola, buen día, hermanos. Aquí venimos disponiéndonos a presentarnos delante del Señor en este momento de nuestro encuentro, buscando abrir su palabra, buscando compartir y crecer a través de lo que ella nos venga a proponer en esta mañana. Así que, bueno, así como venimos alabando a nuestro Señor, eh, en esta parte de nuestro encuentro vamos a seguir alabando al Señor, vamos a seguir adorándolo con la adoración que significa disponer nuestro corazón y abrir nuestros oídos y nuestro entendimiento para permitir que Él esté trabajando allí también en este tiempo. Que Él reciba eh, nuestra actitud de reconocerlo como el Señor, como la autoridad, como quien, quien guía todas las cosas y nuestra vida también, y que reciba entonces de nuestra parte el reconocimiento de su autoridad para venir a obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones y proponernos aquello que su voluntad tiene para encaminar nuestro andar en este tiempo particular, en esta circunstancia concreta en la que cada uno nos encontramos. Es parte de nuestra adoración y es parte del tiempo que dedicamos en este ratito del comienzo de la semana, el domingo por la mañana, de venir a los pies del Señor a reconocerlo de esta manera y a experimentar también su obrar en nosotros, su transformación y su propuesta de vida y de crecimiento en cada uno. Así que como iglesia, en este momento nos presentamos ante Él como comunidad, como congregación. Necesitamos que Él sea quien nos guíe. Y en esta mañana, una vez más, estamos rogándole al Señor que venga a intervenir de esa manera. Y tenemos un desafío muy particular en estos días también, porque estamos, bueno, en esta situación tan concreta, tan particular que nos toca afrontar durante este fin de semana, la semana que viene, el otro fin de semana también, y después veremos cómo sigue la cuestión. Pero bueno, toda esta situación de volver a tener que estar así como estamos con la circulación acotada, estos días que nos están tocando de implementación de nuevas medidas para cuidarnos un poco más, todo esto me trajo, pero creo que no solamente a mí, a muchos les debe haber pasado, una sensación de déjà vu. Esto ya lo viví. Ya el año pasado estábamos en, con sensaciones similares a las que nos toca ahora experimentar. Y trayéndolo a nuestra vida de iglesia, bueno, también me puse entonces a pensar cosas parecidas a las que estaba pensando en marzo del año pasado. ¿Cómo aprovechamos de la mejor manera este tiempo? ¿Cómo sacarle provecho y transformar este parate en una ventaja para nuestras vidas? ¿Qué propuestas podemos incorporar para que este tiempo quede señalado en nuestra biografía personal y en nuestra historia de iglesia también como un tiempo de crecimiento, como un tiempo de bendición? Y bueno, también volví a la idea del año pasado
de aprovechar este tiempo para crecer, para fortalecernos, para volver a caminar por algunos temas que son importantes para la vida del creyente y de la iglesia, con el objetivo, por un lado, de reafirmar algunas cuestiones, de poner en claro algunas cosas, de fortalecer un cimiento común, porque nos sucede muchas veces que damos por sentado que cuando hablamos de determinados temas todos entendemos de qué estamos hablando, y muchas veces no es tan así. Entonces está bueno ir aclarándolo, porque algunos en realidad incorporan el vocabulario sin tener un contenido para darle, y otros que venimos de historias diferentes, utilizamos el mismo vocabulario con distintos significados. Entonces está bueno, me parece, poder repasar algunas de las cuestiones, e ir unificando un poco, sin pretensión de que todos pensemos exactamente lo mismo, pero sí que más o menos tengamos una orientación común en cuanto a muchas de las cuestiones que vivimos y que tratamos como iglesia. Pero además lo que sucede también es que la iglesia es un organismo dinámico y va tomando diferentes formas. Hay algunas personas que se van incorporando, hay otros que crecen y asumen roles diferentes, hay otros que cambian, y que crecen, que maduran y por ahí adoptan nuevas miradas, y eso va generando nuevas preguntas que antes no se hacían, o nuevos elementos a tener en consideración y que en un momento no formaron parte de su cuestionamiento porque no estaban presentes, y ahora sí. Bueno, todo esto hace que venga bien, que vayamos tratando de profundizar la mirada acerca de qué hablamos cuando hablamos de salvación, por ejemplo, como lo estuvimos haciendo durante unos meses, en una pequeña serie de mensajes. Bueno, y volví entonces a hacerme las mismas preguntas que me hacía el año pasado. Bueno, ¿cuáles son los temas importantes, los temas necesarios para que vayamos repasando? Bueno, ¿cuáles son los temas que necesitamos establecer como base de nuestra fe? Y en esta mañana quería compartir con todos ustedes un pasaje donde encontramos, allí en la lectura de este pasaje nos vamos a encontrar con una afirmación muy particular de parte del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, cuando él se estaba despidiendo de ellos. Este pasaje lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 20, a partir del verso 17. Pero mientras van buscando sus Biblias, y abren allí, dejan con el dedito, algunos si no van a simplemente escucharlo, porque ahora vamos a dar lectura, otros que están mirando en la computadora, bueno, allí mismo en la computadora pueden buscar el pasaje, y antes de dar lectura, entonces vamos a pedirle al Señor que nos guíe, porque estamos ante la palabra de Dios en cuanto al texto de la Biblia, pero también en cuanto a que necesitamos que sea Dios quien a través de ella nos hable. Entonces vamos a rogar su intervención en nuestra reflexión de lo que
la Biblia nos expone. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por este tiempo, por esta posibilidad con que nos encontramos de venir delante de tu presencia y de estar reunidos, de estar juntos con varios hermanos que están en este momento y otros que irán compartiendo y sumándose a la misma reflexión, a la misma búsqueda en diferentes momentos de la semana. Pero, Señor, te rogamos entonces en este momento que al compartir tu palabra y al venir con esta actitud, podamos estar recibiendo, Señor, este milagro de tu intervención en nuestras vidas. Que nuestra reflexión, que lo que cada uno va pensando y lo que también ahora vamos a estar compartiendo, que todo eso, Señor, sea filtrado por tu Espíritu Santo para que efectivamente aquello que llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, sea lo que Dios mismo nos estés hablando, estés señalando a cada uno de nosotros. En esa confianza, Señor, en esa confianza de que esto es parte de lo que haces en nuestras vidas, en esta confianza de que tenés cuidado de tu iglesia y de tus hijos, es que venimos y te rogamos, en nombre de Cristo Jesús, que nos estés guiando y dirigiendo en este tiempo de compartir tu palabra. Amén. Amén. Muy bien, leemos entonces allí en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 17. Está narrando allí Lucas que desde Mileto, donde venían haciendo su periplo en el barco, llegan a Mileto y desde allí Pablo envió a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Versículo 18. Cuando llegaron a él, les dijo: ustedes saben bien cómo me he comportado con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Y saben que no he rehuido anunciarles nada que les fuera útil, y el enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando a los judíos y a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora, he aquí, yo voy a Jerusalén con el espíritu encadenado, sin saber lo que me acontecerá allí, salvo que el Espíritu Santo me da testimonio en una ciudad tras otra, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre los cuales he pasado predicando el reino de Dios, volverá a ver mi cara. Por tanto, yo declaro ante ustedes en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Esta es la palabra del Señor que leemos. Se me seca un poquito la garganta, así que vamos a lubricar. Pablo le está diciendo allí a los hermanos de la iglesia de Éfeso que él les anunció todo el consejo de Dios, dice el versículo 27. Y pensando en esto, y en esa introducción que les hacía de mi pregunta también en estos días, yo me preguntaba, bueno, para nosotros, para nuestra iglesia, ¿qué sería predicar, enseñar, compartir todo el consejo de Dios para nosotros hoy aquí?
Porque cuando uno piensa en ver si efectivamente ha compartido todo el mensaje, todo el consejo de Dios para la iglesia, lo primero que se me viene a la cabeza es, bueno, compartir todo el consejo de Dios sería hacer una lista de los temas fundamentales de la fe cristiana, pensando en Dios, pensando en el hombre, en el pecado, en la redención, la salvación, para que podamos ver y considerar qué es lo que dice la Biblia acerca de la iglesia, acerca del mundo, acerca del orden natural y espiritual de la creación. En la iglesia en la que yo empecé a caminar la vida cristiana, de los primeros temas que se les enseñaba a la iglesia era acerca de la segunda venida de Cristo, acerca del arrebatamiento y si la iglesia va a estar o no durante la gran tribulación, y qué pasa con la bestia y el anticristo y los 4 jinetes y los seres vivientes y los 2 testigos, los 7 sellos, las trompetas, el dragón, el milenio, y las 7 iglesias como 7 dispensaciones, como 7 momentos de la historia de la iglesia. Todo esto era fundamental para aquella iglesia. Y todo eso visto desde una única e incuestionable postura. Bueno, ¿será eso compartir todo el consejo de Dios para la iglesia? Como Pablo dice que lo hizo con los Efesios. ¿Será enumerar todas las enseñanzas de la Biblia acerca de Dios el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, como Creador, Salvador, Redentor? Será estudiar y considerar los atributos de Dios, las enseñanzas de la Biblia acerca del ser humano, imagen y semejanza de Dios, pero a la vez caído, pecador, necesitado, pero objeto del amor y de la salvación de Dios. Y entonces luego ver también las enseñanzas de la palabra acerca de la Biblia misma, su veracidad, su estructura, su desarrollo histórico, los géneros literarios, la unidad de la Biblia, su inerrancia. ¿Será todo esto lo que tenemos que tener en cuenta para poder afirmar que hemos compartido todo el consejo de Dios? Se trataría de establecer un seminario bíblico en cada iglesia para asegurarse de que cada creyente aprenda todo el desarrollo de la teología cristiana y sus antecedentes en la fe judía hasta Jesús. De eso se tratará. Por supuesto que no sería malo en absoluto que cada iglesia pudiera tener su propio seminario, pero ¿será eso enseñar todo el consejo de Dios, como dice Pablo que él hizo entre los Efesios? ¿Será que solamente haciendo todo esto yo puedo llegar a decir igual que Pablo, bueno, miren hermanos de Bahía, que yo les enseñé todo el consejo de Dios? Entonces alguien podría salirme al cruce y decirme, ¿y de dónde sacaste, Luis, que el Evangelio, que las enseñanzas de Dios y de la Biblia, que el consejo de Dios se trata de un conjunto de temas doctrinales, de una lista de temas, de puntos a tratar, que para el cristianismo son importantes y que hay que desarrollarlos y profundizarlos? Que de eso se trata, recibir todo el consejo de Dios. En el pasaje que leímos, en el versículo 20, vemos que Pablo les dice, ustedes saben que no he vacilado en predicarles
todo lo que les fuera de provecho. No se trata simplemente de compartir de una manera, no me sale la expresión, pero como un profesor enseñando en la clase, una serie de temas a ser considerados, sino que va más allá de eso, tiene que ver con otras cuestiones. Porque puede venir un creyente y me pregunta, bueno, ¿te parece, Lubi, que es necesario saber acerca del oficio sacerdotal y el sacrificio vicario de Cristo, y la excelencia de su obra y de qué se trata el tiempo correcto y el cumplimiento de las profecías y bueno, toda esta cantidad de temas? Y yo diría, bueno, la verdad que sí, que me parece necesario. Perfecto. Pero esta misma persona me diría, pero ¿y de mi depresión? De mi tristeza, de mis sensaciones, de mis necesidades concretas en este momento, no hay nada que el consejo de Dios me quiera aportar como respuesta o como consideración a esta situación mía particular. Sobre las profecías mesiánicas y los cánticos del siervo sufriente, tengo que saber, es necesario, eso es parte del consejo de Dios para mi vida, y la verdad que estaría bueno que todos lo sepamos, lo entendamos, extraigamos riquezas de todo eso. Pero y de mi situación laboral, que hace meses que estoy sin trabajo, de mi situación con mi hijo enfermo, de mi matrimonio en la cuerda floja, ¿no habrá algo del consejo de Dios para estas situaciones también? No tiene que ver, no hay una propuesta del consejo de Dios en relación a estos temas. Acerca de la salvación, de la predestinación, del libre albedrío, la justificación por fe o por obras, tengo que saber. Y bueno, sí, es necesario saber y entender de eso. Pero, y acerca del sistema de salud al borde del colapso que estamos viviendo en estos días en Argentina, acerca de la corrupción de los políticos, de los empresarios, de los jueces, de pastores, del ciudadano en general, acerca de eso, acerca de un mundo que incentiva valores e incentiva la producción de elementos y incluso de guerras con el único propósito de beneficiar económicamente a un puñadito de personas. De todo eso, el consejo de Dios no tiene algo para decirme también, Lubi. Y ni hablar sobre los grandes dilemas de la vida humana, del sentido de la vida, de la existencia del mal, de la búsqueda de la identidad, de la relatividad moral, de la justificación de acciones malas con propósitos nobles. Todas esas cuestiones son cuestiones también acerca de las cuales Dios se expresa, Dios tiene algo para decirnos en la vida de las personas y en la vida de las sociedades. También el consejo de Dios incluye estas y otras cuestiones como estas. No se limita el consejo de Dios a una serie de doctrinas relevantes para la historia de la teología, sino que tiene que ver el consejo de Dios con otro factor que vamos a charlar un poquito ahora. Porque estamos llenos de
de materiales, de libros y manuales que ofrecen un montón de respuestas. Pero la cuestión es, ¿vamos a tener una respuesta estandarizada, una respuesta preconstruida y ya registrada en un manual para cada una de las situaciones? ¿De eso se trata recibir todo el consejo de Dios? ¿O vamos a acercarnos juntos, como iglesia, como comunidad, al consejo de Dios para que el Espíritu Santo nos hable y vaya dando respuestas a las situaciones concretas en las que necesitamos tomar decisiones y necesitamos establecer posturas y caminar en determinada dirección? Decía que muchas veces, y si miramos nuestras bibliotecas de los seminarios y los institutos bíblicos, estamos llenos de libros que ofrecen respuestas que no tienen que ver con la mayoría de nuestros problemas y nuestros dolores. Entonces, ¿será que al consejo de Dios no le interesa ese dolor mío? Bueno, no es así. A Dios no solo le importa mi dolor, sino que se duele junto conmigo en mi dolor. Y cargó con mi dolor para poder traerme sanidad y restauración en Cristo. Pero, ¿cómo superar mi condición? ¿Cómo voy a hacer para ir más allá de esa situación de dolor y poder escuchar y poder recibir el consejo de Dios para mi situación, sin antes asumirme más y más, entendiendo que Dios me llama a mí, me convoca para ser receptor de ese consejo y para ser junto con una comunidad el ambiente en el que se desarrolla, en el que el Espíritu Santo actúa promoviendo y trayéndonos el consejo de Dios para la vida de la iglesia. Pero para eso necesito quitarme entonces muchas de mis estructuras y contemplar los problemas y contemplar las complejidades de la vida tal como son, cara a cara, y reconocer esos problemas que están no afuera en la vida de mis vecinos, de mis parientes, sino que al estar en la vida de mis vecinos y mis parientes son parte de mi vida también, son parte de la vida de la iglesia. Necesito preguntarme, necesito cuestionarme y necesito ir con esa duda y con esa necesidad de respuesta junto con mis hermanos a buscar el consejo de Dios para esas problemáticas. Y poder así juntos entonces sí encontrar en Dios, encontrar en su persona, encontrar en su carácter, encontrar en la comunión con Dios su voz, su consejo, su mano que trae consuelo, que trae esperanza y que trae fortaleza a mi vida. Y ese es un desafío para toda la iglesia. Ese es un desafío para la comunidad de la iglesia. Para mí y también para cada uno de ustedes. Por supuesto, cada uno desde sus roles, con sus capacidades. Pero somos una iglesia que crece no al desarrollar una estructura más y más grande que pueda ofrecer sus respuestas para que más y más personas
vean y digan, ah, sí, esta respuesta me interesa, entonces yo compro esto, me afilio aquí y quiero formar parte de esto. Sino que crecemos en la medida en que nos comprometemos más y más en enfrentar esos problemas reales, en enfrentar esos problemas cotidianos, en enfrentar esos problemas chiquitos y coyunturales, pero también los profundos, los filosóficos, los existenciales, pero esos problemas que golpean a la puerta de nuestra sociedad y de nuestro tiempo. Entendiendo que el Evangelio no es un conjunto de doctrinas, un montoncito de fórmulas teóricas religiosas, sino que es ante todo una manera de pararse y de relacionarse con la vida y con sus cuestiones. Y esa manera, esa lógica, responde al nombre de gracia. Ese Evangelio de la gracia es la lente mediante la cual miramos y entendemos los problemas y las cuestiones y la vida toda. Esa gracia no se trata de otra cosa que de esa actitud permanente, esa actitud irrefrenable, esa actitud constante de parte de Dios, de querer bendecir a quienes no lo merecen, de salvar a aquellos que no merecemos ser salvos, de amar a quienes le dan la espalda y lo traicionan, de preservar, cuidar y promover la vida incluso de aquellos que niegan la existencia de Dios o que promueven y enseñan la inexistencia de Dios. Entender esto, pararnos en este lugar, abrazar esa postura de vida, es empezar a involucrarnos con ese Evangelio de la gracia y es empezar a adoptar la actitud que nos puede llevar a encarar la vida, los problemas, siendo instrumentos de la gracia de Dios en ser evangelio para la gente de nuestro tiempo, nuestros vecinos, nuestros familiares, aquellas personas que son nuestros contemporáneos, nuestra generación, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra comunidad. Hace un siglo atrás, más o menos, a principios del siglo XX, un diario de Inglaterra publicó un artículo en el que se cuestionaba todos los problemas que vivía la sociedad de aquella época. Y se preguntaba en ese artículo, ¿qué le pasa al mundo hoy? ¿Cuál es el problema? Muchos respondieron a ese cuestionamiento que hacía el artículo. Un escritor muy famoso, Chesterton, le escribió una carta a ese diario en respuesta a ese artículo. ¿Cuál es el problema? Entonces su carta decía, estimados señores, yo soy. Atentamente firmaba Chesterton. ¿Cuál es el problema? Yo soy. Y luego escribió explayándose un poco más, profundizando en la cuestión, pero decía, muchos me podrán cuestionar que los temas que allí se planteaban, las dificultades, los problemas de la sociedad, no los causaste vos, no los generé yo, vos no atropellaste a la persona en la calle, vos no le mezquinaste la comida al que necesitaba, vos no obraste conscientemente el mal hacia otro. Y sí, es cierto, dice él. Entonces,
¿Qué hago? ¿Me quedo lo más pancho en mi casa? ¿Me quedo tranquilo? Total, bueno, yo no fui. No, dice, el problema es que quien lo hizo no es diferente de mí. Y que yo probablemente hubiera intentado otra cosa, pero no sería extraño que hubiera hecho eso mismo. Cada uno de nosotros conlleva esa semilla de carencia, de falta de incapacidad para dar la mejor respuesta, el no estar a la altura de las exigencias y de las circunstancias. Entonces yo soy el problema. Cada uno de nosotros somos el problema. Eso es empezar a entender la gracia. Eso es empezar a vivir el Evangelio. Y si entendemos esto, y desde esa comprensión miramos la vida, entonces vamos a ir a estudiar la Biblia, vamos a profundizar nuestra comprensión de las doctrinas, pero a partir de ello vamos a llevar buena noticia de Dios a las personas, a todas aquellas personas que a duras penas van cargando con sus vidas y sus pesares. Porque Pablo le escribe a Timoteo, ¿se acuerdan? Le dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. Entendiendo dónde estamos nosotros, entendiendo dónde está parado cada uno de nosotros, y a la vez entendiendo que somos receptores de la gracia de Dios, beneficiarios de la gracia, es que podemos ir a estudiar, a aprender, a leer y a proponer, a ofrecer consejo de Dios para las personas. ¿Quién es el peor de los pecadores? ¿Lo conoces? Si estuviéramos en la reunión presencial, algunos ya estarían mirando al de al lado, o algún codazo, che, Lubi te está llamando, o estarían diciendo, mira, ya están hablando de fulanito. Pero no. El Evangelio de la Gracia, la buena noticia es que no tenés que buscar mucho para encontrar al peor de los pecadores. Lo tenés al alcance de la mano. ¿Eso es una buena noticia? Sí, porque hay más. No termina ahí. Porque a pesar de saber eso, también esta buena noticia lo que incluye es el hecho de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Jesús dijo, no son los enfermos los que necesitan médico. Por eso cuando nos hacemos cargo de nuestra enfermedad, de nuestra necesidad, de nuestra propia basura escondida abajo de la alfombra, ahí nos empezamos a abrir a la buena noticia de la gracia disponible para nosotros. Necesitamos repasar muchos temas, necesitamos saber más, profundizar nuestro conocimiento acerca de muchos temas, acerca de muchas cosas, acerca de muchas doctrinas, de muchas problemáticas, pero sobre todo necesitamos acercarnos juntos a la palabra de Dios para considerar los temas básicos de nuestra fe desde la mirada de nuestro tiempo, pero a la luz de la gracia de Dios, bajo un criterio de amor, de restauración, de redención, para poder llegar con buenas noticias y para poder ser buenas noticias de Dios en una sociedad hambrienta y sedienta de justicia, hambrienta y sedienta de Dios, hambrienta y sedienta de luz
y de gracia. Ojalá podamos entender esto. Ojalá el Espíritu Santo nos conceda la lucidez sobre nuestra propia condición. Ojalá a través de la lectura de la Biblia, a través de nuestras reflexiones y nuestras meditaciones, y a través del obrar de Dios en nosotros podamos entender que necesitamos de su gracia, que somos necesitados, que somos indigentes espirituales. Estamos mucho más abajo que la línea de la pobreza espiritual. Necesitamos de Dios, necesitamos de su gracia, necesitamos de su amor. Así como necesitamos de su salvación, sería imposible para nosotros pretender ser salvos si no hubiera una propiciación de parte de Dios mismo en favor nuestro. Sin eso ni podríamos soñar con alcanzar nosotros la salvación, la redención. Sin embargo, nos ha sido concedido como un regalo. Bueno, todo aquello que podamos a partir de ello crecer, desarrollar en nosotros, crecer en base al potencial que Dios puso en nosotros, alcanzar un poquito más de aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para todo eso somos igual de necesitados, estamos en las mismas condiciones de necesitar venir a Dios, buscar en Él y esperar de Él su obrar para que nuestra vida efectivamente pueda crecer y avanzar en aquello que puede hacerlo solamente de su mano, solamente por su gracia, solamente por esa porfía de Dios de bendecir a seres humanos, pecadores como nosotros, como yo, de los cuales soy el primero, el peor de todos, allí en la lista, no tan seguro. Ojalá entonces nos ayude esto a avanzar nosotros en nuestra comprensión de nuestra condición y en nuestra necesidad de volvernos a Dios para que Él nos utilice a la hora de mirar nuestra realidad, la nuestra personal, la nuestra como sociedad, y no solo como sociedad, sino como humanidad, como sociedad humana, viendo las situaciones que la humanidad está atravesando, viendo la dirección en la que va, viendo las cuestiones que va promoviendo. Necesitamos más que nunca la asistencia de Dios para revelarnos dónde estamos, quiénes somos, y así juntos entonces poder, bajo su gracia, con su guía y dirección, avanzar en recibir todo el consejo de Dios para nuestro tiempo, para nuestras problemáticas, para nuestras necesidades, y juntos, allí donde estamos, en el lugar donde Dios nos puso, en medio del ambiente, de las personas, de las situaciones socioeconómicas, culturales, en las que cada uno nos ha sembrado el Señor, allí ser iglesia de Dios, allí ser brazos, piernas y voz del Señor, llevando mensaje de reconciliación, llevando palabras de gracia, siendo instrumentos de Dios, ofreciendo y convidando esa salvación que Él trae para todos. Terminamos, si les parece, este tiempo con una oración para luego despedirnos finalmente. Padre amado, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra y por la posibilidad que tenemos
el regalo que recibimos, Señor, de presentarnos con esta libertad delante tuyo y poder sentirnos, Señor, que efectivamente no estamos a la deriva, no estamos abandonados a nuestra suerte, sino que hay un Dios que tiene un propósito para nosotros y que en ese propósito, Señor, hay sentido, hay dirección y hay para nosotros, para cada uno de nosotros, un llamado a volvernos, Señor, instrumentos de tu bendición, agentes, portadores y convidadores de tu gracia. Ayúdanos, Señor, para que en este tiempo particular de nuestra nación y de nuestra ciudad, como hijos tuyos, como iglesia también, Señor, crezcamos en este compromiso de juntos unirnos, entendiendo nuestro lugar, nuestra necesidad y buscar juntos, Señor, el consejo de Dios para cada una de las situaciones en las que estamos participando y estamos necesitando, Señor, avanzar y comprometernos y crecer. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos que también nos estés acompañando y bendiciendo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Nos vamos despidiendo, va terminando en esta mañana este tiempo de encuentro. Allí empezamos a despedirnos por el chat también. Y bueno, momentáneamente seguiremos con este formato, pero estemos atentos a las novedades que puedan ir surgiendo. Así que el Señor nos acompañe, que el Señor nos ayude. No dejen de comunicarse a aquellos que están teniendo alguna necesidad de cualquier tipo o que conocen de alguna necesidad a la que como iglesia necesitamos responder. Entonces estemos allí presentes también. Los despido, les dejo un fuerte abrazo para todos y entonces que la gracia, la paz y la bendición del Señor nos esté acompañando a todos, que tengan una muy buena semana y que podamos vernos prontito. El Señor los bendiga, mis hermanos. Hasta pronto.